¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Murmullos del Pasado? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más. En esta ocasión estoy yo aquí, porque esta ocasión es especial. Tenemos Secretos MDP y en esta ocasión tenemos una historia que seguramente les helará la sangre. Es muy reciente y es verídica. Así que no nos vamos a tardar mucho, solamente lo que sea necesario por nuestros patrocinadores. Yo soy Mariano González y espero y deseo que la historia que van a escuchar los ponga en contexto de lo que pasa en la actualidad con las redes sociales. Estos Murmullos del Pasado y comenzamos. Amigos y amigas de Murmullos del Pasado, con la actual tecnología sabemos que podemos llegar a cientos, a miles o quizá a millones de seguidores, lo cual nos da un enlace global con todo el mundo. La realidad es que todo lo que hacemos con las redes sociales, con las plataformas de video y sobre todo con el material que nosotros estaremos moviendo dentro de esas mismas redes sociales, a veces pone en entredicho la veracidad de los mismos datos. Sin embargo, esta historia que van a escuchar tiene mucho de verídico. Omitiremos algunos nombres solamente por seguridad de las mismas personas de quienes hemos recibido esta historia. Era el año 2011, no hace más de 11 años precisamente, cuando una persona comenzó, como lo llaman ahora los chicos, la gente, los influencers, los youtubers. Son palabras muy conocidas para las generaciones de esta temporada, de esta época, y sobre todo porque sabemos que estas personas, estos influencers, estos youtubers, son personas que se usan de alguna manera y que abusan de las redes sociales y que por eso se han hecho famosos. Este es este caso precisamente. Nosotros lo llamaremos millón por demonio y tiene que ver precisamente con esas dos cosas, un millón y un demonio. Como ya dijimos, la historia comienza en el año 2011, en donde esta persona era muy conocida. Les dejo esta imagen porque la persona que protagonizó esta historia se encuentra entre ellas. Es un conocido youtuber que ha hecho grandes videos, que ha hecho grandes investigaciones de corte paranormal. Se podría decir que ha ganado no nada más millones de seguidores, sino también millones de pesos, con aquello de la monetización de las plataformas digitales. En ese entonces, él conoció a una amiga de nacionalidad húngara. María Kinski era el nombre de ella. Continuamente salían a hacer investigaciones, andaban en bibliotecas, entrevistaban gente, pero sobre todo estaban involucrados en los fenómenos paranormales de una manera muy cercana. Estos videos evidentemente a la gente le llaman mucho la atención. María Kinski era prácticamente la vocera del youtuber. Siempre era la primera que iba a investigar. Y en una ocasión le permitieron entrar a una librería
a buscar un libro cuyo origen solamente se sabe que es de un ex obispo. El nombre también lo reservaremos. Ese libro lo encontró en una librería muy pequeña, abandonada prácticamente. Le llamó rápidamente al youtuber y le dijo que ahí se encontraba ese libro, que se diera prisa. Cuando el youtuber llegó, le preguntó que dónde estaba. Ese libro se encontraba en la sección de libros religiosos. Rápidamente lo tomó, lo llevó hasta la caja para pagar, sin cuestionar más. Ludum Invocatio era el nombre del libro, o el juego de la invocación ya en su término castellanizado. Cuando el hombre y la mujer llegaron hasta la caja, evidentemente el cajero empezó a buscar el código de barras, que no estaba completo. Llamó la atención de dos personas que estaban trabajando también ahí a la par con él. Solamente les dijo entre susurros que el mismo youtuber y María alcanzaron a escuchar, diciendo: ¿que no es acaso el libro que trajo aquella niña hace 7 años? Ellos dijeron que sí, asintieron levemente con la cabeza, y en ese momento los 3 personajes que estaban en la librería se voltearon hacia el hombre y la chica y les dijeron: por favor, no compres este libro y no te atrevas a usarlo. Le dijeron evidentemente que era algo peligroso, que por favor no se arriesgaran. Este mensaje era bastante extraño, sin embargo, ellos estaban conscientes de que lo que seguiría quizás sería tan interesante para ellos. A pesar de eso, a ellos no les importó, les dijeron que no pasaría nada, que a fin de cuentas solamente era una compra más, que dejaran de preocuparse. Pero ellos no estaban dispuestos a poder hacer lo que de alguna manera los vendedores les estaban sugiriendo. Así que lo que ellos procuraron fue disuadir a los 3 vendedores, a tal grado de que ellos le dijeron lo siguiente: te hacemos la siguiente advertencia, porque ya nos ha pasado antes. Hace 7 años exactamente, aparte de nosotros, estaba Don Camilo. Don Camilo era un vendedor estrella entre nosotros, pero continuamente fue cambiando, fue trastornándose. No sabemos en realidad a qué se haya debido. Simplemente una tarde llegó esta niña, llegó sosteniendo este libro. Solamente dijo: lo quiero vender, pero antes quiero hacerles una mención. Antes de que ella pudiera decir algo, abrió el libro, metió un dibujo que se encontraba doblado ahí, exactamente a la mitad del libro, y le dijo: dentro de 7 años vendrá una pareja muy feliz, muy sonriente. Vendrán a comprar el libro. Denle este mismo mensaje. El mensaje era la advertencia que ellos les habían hecho unos minutos antes. Por favor, eviten que se lleven el libro. Les pido también, por favor, que tengan cuidado, que cuiden bien a Don Camilo. En ese momento Don Camilo volteó, se le quedó viendo a la niña, y la niña, con unos ojos profundos, con una mirada muy penetrante, poco común para una niña, le dijo a Don Camilo: los dolores de cabeza y el insomnio serán cada vez peores. Vas a tomarte en serio todo lo que leas, y para fin de año estarás completamente perdido. Lo siento, tienes un severo caso de demencia que no se puede detener. La niña abandonó el lugar, dejó el libro sobre el mostrador y salió. Al paso de los meses, Don Camilo verdaderamente parecía que estaba perdiendo el juicio. Tan grave era la situación que incluso en una ocasión que estaba vendiéndole un libro, Moby Dick específicamente, a los asistentes a la librería. En ese momento pasó un hombre de piel blanca, muy corpulento. El hombre dejó el libro, salió de la librería. Todos lo oyeron cuando gritó: ¡muerte a la ballena blanca! Y vieron con sorpresa que con sus propias manos arrancó una lanza de la reja, solamente para arrojársela por la espalda a ese hombre de piel blanca. Al poco tiempo fue encerrado
y no se supo más de don Camilo. Esto era bastante extremo. Decían que ese libro estaba maldito, que había muchas personas que habían intervenido para la redacción del mismo, que incluso ese ex obispo tenía mucho que ver, que era un miembro de la iglesia que estaba inconforme con ciertas cosas, inclusive que en la época de Juan Pablo II, en 1979, se llegó a rumorar que él quitaría el exorcismo, que no era más que una alucinación, que esas posesiones no eran más que el reflejo de nuestros pecados, pero que los demonios no existían. Evidentemente muchas personas intervinieron pensando que este sacerdote solamente quería influir para poder hacer algo más y que los demonios llegaran hasta nuestro límite. Sin embargo, hubo muchas personas que también estuvieron en contra de esta nueva reforma eclesiástica, a tal grado de que varios de ellos se acercaron y escribieron una carta para podérsela llevar al Papa. Los rumores son varios, entre ellos el padre Cándido Amantini, un reconocido exorcista. Él decían que era prácticamente la mano derecha de su santidad Juan Pablo II. Decían que él llevaría la carta. Había otro padre, Gabriel Amor, que también era muy reconocido. Y a pesar de eso, todavía no se decidían. También estuvo involucrado el padre Carlos Mancuso de Argentina. Inclusive Ed Warren, muy conocido, aún siendo laico, dicen que él fue quien entregó esta carta al mismísimo Papa. Sin embargo, el Papa todavía dudaba de eso, y dentro de una reunión que se estaba programando, al Papa le mandaron un mensaje muy claro, recordándole esto, que si él aprobaba esta reforma de quitar el exorcismo, Juan Pablo II sería recordado como el Papa que abrió las puertas del infierno si dejaba que los reformistas ganaran esta batalla. Si a su santidad le hacían falta evidencias al respecto, todos los exorcistas lo invitaban a que se reuniera con ellos, recordándole al Santo Padre: dichoso aquel que cree sin ver. Semanas después, la reunión tuvo lugar. Se reunieron en Sudamérica en un viejo noviciado. Solamente que el Papa no pudo asistir. En cambio, mandó a 2 cardenales en su representación. Y estando ahí, los 2 cardenales fueron testigos de la invocación a un demonio, mismo que hizo uno de los exorcistas. Se preguntarán cómo. La respuesta es muy sencilla, ya que ellos tienen la manera de combatirlo, también tienen formas para invocarlo. Ellos se encargaron precisamente de hacer un círculo de hostias consagradas. Generaron un lugar bastante amplio. Ahí, dentro de ese círculo de hostias, se desgarró una reliquia de una santa romana. Desgarraron sus vestiduras y estando ahí, uno de los sacerdotes exorcistas se abrió la sotana solamente para orinar encima de la misma reliquia. Evidentemente los cardenales ya estaban inquietos en ese momento. Casi se le van encima al exorcista por tan grande sacrilegio, pero el exorcista volteó a verlos y les dijo: cálmense, no hay mayor atracción para un demonio que hacer una estupidez. Si creen que jugar a la ouija es bastante riesgoso, imagínense profanar los símbolos santos como este. En ese momento comenzaron a leer una oración que estaba en latín, solamente para ver con sorpresa que una entidad se apareció. Comenzó a verse de una forma muy particular, viéndose como humo, así como la vieron hace unos momentos. Se comenzó a hacer cada vez más y más grande, hasta que finalmente, estando presente, les dio un mensaje: Shesmiatskisieko. Rápidamente, uno de los cardenales reconoció
que el demonio le hablaba en polaco. 3 sencillas palabras: Szesmiackisieko. Quiero aplastar al bebé. El resto del ritual, por seguridad de todos ustedes, no lo podemos revelar. Pero el resultado es que estas palabras de quiero aplastar al bebé ocurrieron 1 hora antes de que el Santo Padre Juan Pablo II saliera al balcón a dar, como siempre, la homilía, la bendición y evidentemente hablar y platicar con todas aquellas personas que comúnmente se arremolinaban en la plaza de San Pedro. El Santo Padre recibió esta información de la invocación del demonio, como ya lo dije, 1 hora antes de salir. Lo curioso es que en esa ocasión hubo un pequeño tumulto dentro de la gente que había en la plaza de San Pedro. El resultado: un niño de 3 meses murió aplastado. Eso fue bastante extraño. La frase que el demonio dijo, Szesmiackisieko, se convirtió no en un presagio, sino en toda una realidad. Algunos dicen que el sacerdote, el exobispo que escribió este misterioso grimorio, este libro para invocar a un demonio, estaba presente en esa reunión con los cardenales del Papa. Sin embargo, poco se reveló de su presencia ahí. Esta solamente es la primera parte y el origen de este misterioso grimorio. En un momento más continuamos, amigos de Murmullos del Pasado. No se vayan, porque el desenlace de esta historia todavía es mucho más escalofriante. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su momento. Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. En esta ocasión, la historia que a continuación van ustedes a escuchar en su sección El Murmullo Eres Tú tiene que ver con el cuidado de una persona. Los dejo con la historia de mi paciente, aquí, en Murmullos del Pasado. Salas. Eran casi las 9 p.m. cuando me llevaron a un paciente. Era una chica de aproximadamente unos 20 años. Solo me dijeron que era adicta a las drogas y esas cosas, y que probablemente su muerte había sido por una sobredosis. ¿Qué pasa con la juventud de ahora?, pensé. Me puse guantes y me dispuse a revisar el cuerpo, cuando vi que tenía un anillo en la mano derecha en uno de sus dedos. No le tomé tanta importancia. Seguí realizando mi trabajo y empecé a hacer el informe. Terminé como 2 horas después. Para colmo, estaba solo, ya que mi ayudante se había enfermado y quien iba a reemplazarlo ni siquiera desapareció durante todo el día. Todo iba normal hasta que me di cuenta que ya no tenía el anillo.
¿Qué rayos?, me dije. Revisé su otra mano, pero tampoco estaba. Sacudí su ropa, me sacudí yo mismo, mi ropa. Busqué en el suelo, probablemente se le habría caído. Después de tanto buscar, lo vi a un lado de la mesa. Estaba a punto de recogerlo cuando sentí que algo me heló la sangre. Sentí una presencia a mis espaldas. Solo es mi imaginación, pensé. Pero salí corriendo sin pensarlo cuando escuché una voz que me dijo: «Devuélveme mi anillo». Salí corriendo, ya que nunca me había pasado algo así. Pero mi peor error fue recoger el anillo, meterlo en la bolsa de la bata y llevármelo. No quise contar ese extraño suceso a nadie. Seguro nadie me creería y me juzgarían como loco. Ya al día siguiente estaba mejor. Ya estaba un poco más tranquilo y ya se me había olvidado un poco de lo que había pasado esa noche. Entré a la sala de nuevo y suspiré de alivio cuando vi que ya se habían llevado el cuerpo. Me puse mi bata, y unos guantes para seguir realizando mi trabajo con otros cuerpos que habían llegado. Cuando metí la mano a la bolsa de la bata, me llevé con una gran sorpresa cuando sentí algo. Ahí estaba el anillo. Del susto que me llevé esa noche, se me olvidó por completo que lo había puesto ahí. No sabía qué hacer, ya que no sabía dónde vivía mi paciente de esa noche, para podérselo devolver a sus familiares. En el transcurso del día sentí que alguien me seguía. No le di tanta importancia. Por suerte, esta vez ya no estaba solo. Eran las 11 de la noche y por fin se había terminado mi turno. Estaba a punto de salir cuando mi ayudante pegó un grito. Entré deprisa a ver qué había pasado. Lo vi ahí tirado, con la cara pálida. Llamé a los demás para que se lo llevaran y le dieran atención y así pudiera explicar qué había pasado. Pero él solo me dijo: «Vi a una chica y pedía un anillo». Estaba súper asustado. Esa noche no pude dormir. Por desgracia, yo tenía el anillo, pero no sabía cómo devolverlo. Así que mejor me puse a investigar dónde vivía la chica. Tardé exactamente una semana en encontrar la casa. Y en toda esa semana la chica seguía apareciéndose en la sala, preguntando por el anillo. Llegué a la casa, se veía abandonada, pero pues no me importó. Toqué y salió una señora mayor. Le pregunté sobre la chica, pero me dijo que desde que murió su familia se había mudado a otra casa lejos de ahí. Le pregunté que si sabía dónde, pero no me supo responder. Me alejé de la casa algo decepcionado. Tenía que buscar dónde se encontraba enterrada la chica para poder dejar ahí el anillo, pues ya era la única opción que me quedaba para poderme deshacer de él y pudiera descansar. Así fue. Llegué al cementerio a buscar su tumba. Eran casi las 3 p.m. Estuve buscando más de una hora, tumba por tumba. Por suerte la encontré. Sin pensarlo, saqué de mi bolsillo su anillo y lo dejé ahí. Al darme la vuelta, me di cuenta que al lado de su tumba había una foto de la misma señora con quien había hablado apenas unas horas antes. Leí su lápida que decía: Lucía Martínez, 1949 al 2017. Me extrañé de eso y salí del cementerio corriendo. Me subí a mi carro y fui a la casa para ver si encontraba a la señora. Pero por más que toqué y toqué, nadie abrió. Estaba a punto de irme cuando un señor se acercó y me preguntó: ¿qué hace tocando esa casa? Hace una semana que esa casa ya nadie vive. Volteé a verlo, algo sorprendido yo, y le dije: no me lo va a creer, pero hace unas horas vine, toqué y salió una señora. De hecho, estuvimos hablando. Imposible. La semana pasada murieron todos. Dicen los vecinos que tenían una hija drogadicta. Hace una semana ella los mató. Y fue por culpa de un anillo que no encontraban. Ella con sus altos grados de droga los mató y al final se suicidó. O quién sabe, pero eso sí, amaneció muerta. No puede ser. ¿Y cómo se llamaba la señora que vivía ahí? No la conocía muy bien yo, la verdad, pero escuchaba que le decían Lucy. Me quedé helado.
Le di las gracias al Señor y me alejé de ese lugar. Desde entonces, supe que tendría que acostumbrarme a eso. En la morgue siempre pasan cosas paranormales. Pero algo que nunca supe, ¿por qué aquella señora no me dijo la verdad? Aprendí que no debo quedarme con las cosas de mis pacientes. No quiero ni imaginar lo que se vive en una morgue. Ya hemos tenido aquí algunos relatos de lo mismo. Así que, si les toca en suerte estar cerca de un difunto, no solamente respeten su físico, respeten también sus posesiones, ya que si no, como dice este relato, vendrán a buscarlas. Así que tengan cuidado. Esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes. Nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, cómo le... pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a Canal Foro CX. Marca la diferencia. Ya estamos de regreso, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Como ya vimos, el libro misterioso que dejó esa niña, esa preadolescente en la librería, pudo haber causado mucho daño en su momento. Sin embargo, el youtuber y su novia María no tuvieron empacho en finalmente comprarlo. Se lo llevaron a su casa y lo dejaron ahí, frente a un espejo, en un tocador. No lo abrieron. Finalmente María convenció al chico de no abrirlo, de no utilizarlo para absolutamente nada. Lo dejaron como un adorno más. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el youtuber siguió generando contenido. De eso viven, a fin de cuentas, los youtubers y los influencers. Ese es su modus vivendi hasta cierto punto. Con el paso del tiempo, el chico comenzó a producir más y más videos de terror y misterio, hasta que finalmente llegaron a él unos videos que le fueron enviados por unas hermanas, las hermanas Alvarado. Estas hermanas se especializaron en realizar videos de todo tipo, ya fuera inclusive mover una cámara a escondidas, grabando las ropas que bailan solas en una casa de nombre Oster. También entraron y grabaron la rotura de un espejo en la mansión Winchester, y todavía el más osado de ellos
Fue un video donde entraban al museo de los Warren y sacando a la muñeca Annabelle de su urna, la sacudieron tan fuerte que inclusive se atrevieron a gritar que eran unos tontos, que los demonios no existían. Y al final, una de las hermanas arrojó a la muñeca antes de que el vigilante llegara por ellas y la sacara del mismo museo. Ese video evidentemente llegó al youtuber. Él lo empezó a viralizar. Ya que las chicas no eran muy famosas, aprovecharon ese momento. El youtuber comenzó a pagar por esas gotitas, esos videos. A fin de cuentas, su canal de eso se alimentaba. Sin embargo, ahí comenzaría algo malo. Unas semanas después de haber recibido ese video donde las hermanas Alvarado entraron al Museo de los Warren, el youtuber se casó con María Kinski y se dedicaron solamente a viajar. Los videos ya eran producidos por un equipo que se dedicaba a la edición. Él solamente ponía la voz. Después de haber vendido ese video, las hermanas Alvarado entraron a ese manicomio, ese hospital psiquiátrico que vieron ahí en pantalla, solamente para buscar a la famosa bruja de las agujas. Ese hospital psiquiátrico aún estaba en funciones. Se metieron fingiendo que eran familiares de una persona ahí recluida. Sin embargo, los datos que ellas tenían eran erróneos, porque cuando llegaron a la zona de habitaciones, quisieron abrir la puerta para liberar a la famosa bruja, pero se equivocaron de puerta y liberaron a 2 mujeres de alta peligrosidad. Ya se imaginarán en qué pudo haber terminado aquello. La cantidad de videos que las hermanas Alvarado seguían produciendo eran ya de alto contenido esotérico, a tal grado de que incluso muchos de ellos terminaron en la Deep Web. Hasta la fecha, los videos de las hermanas Alvarado se encuentran ahí colgados en la Deep Web. No les puedo proporcionar los enlaces, pero sí les puedo corroborar que los enlaces existen. Con posterioridad, obviamente, las mujeres comenzaron a decir quién era la persona que estaba detrás de la compra de esos videos. Así que las hermanas Alvarado rápidamente virtieron en varias entrevistas que el youtuber era quien les pagaba por hacer estas locuras en lugares misteriosos y sobre todo mezclarse con personas hasta cierto punto peligrosas para grabarlas en video. Evidentemente esto ya no le gustó tanto al youtuber. Él, estando en una de las paradisíacas playas de aquí de México, recibió la notificación de que su nombre se estaba mezclando con las hermanas Alvarado, pero no por el hecho de la producción de los videos, sino porque empezó a correr el rumor que la hermana que tomó a la muñeca Annabelle en el Museo de los Warren y la sacudió para después decir que los demonios no existían, comenzaba a presentar signos de posesión demoníaca. Presentaba ya algunas cosas que eran bastante extrañas. Esto obviamente al youtuber no le gustó y él citó a una conferencia de prensa, aún estando de vacaciones con su esposa. Ella ya se sentía algo nerviosa, algo incómoda, porque estos chismes ya le estaban afectando en su ánimo. Así que en esa conferencia de prensa se ofrecía prácticamente pagar $1 millón al primero que lograra invocar un demonio. Pero esto lo harían de la siguiente manera. Él se comunicó con su equipo de editores, les dijo que fueran a su casa, que tomaran el libro y que sacaran de una determinada cantidad de páginas el famoso ritual, ese ritual que ya dijimos en el bloque pasado. La oferta era tentadora, $1 millón por invocar a un demonio. Esto más que nada lo hizo el youtuber con el afán de frenar a la prensa sensacionalista, de que ya su nombre no se viera embarrado en los problemas de las hermanas Alvarado. Así que, después de eso, la conferencia de prensa terminó con la oferta en el aire. El día de mañana, en mi página oficial, se publicará este video donde se dirá el proceso que se debe de seguir, el ritual que se debe de cumplir para poder invocar un demonio. A partir de la publicación de este video,
ustedes tendrán 72 horas únicamente para poderme demostrar que se puede invocar un demonio. Evidentemente, a las 3 horas de haberse publicado este video, ya tenía más de 9 millones de visitas. Era bastante extremo. Pasaron las primeras 48 horas sin resultados firmes. Todos eran videos de broma, haciendo mofa de esa oferta. Solamente la gente se quería divertir con la presente situación. Sin embargo, el ardid publicitario le funcionó al youtuber, pues la prensa, que antes lo satanizaba, comenzó a decir que los demonios no existían, que en efecto ya no era real la noticia. Aún así, la esposa del youtuber, María, continuaba entrando en depresión. Cada vez era más y más fuerte la situación. Los mensajes atestaban el celular, tanto de María como del youtuber, y este se vio obligado a tener que apagarlo. Conforme fueron pasando las horas, el término se iba cumpliendo. María se iba poniendo cada vez más y más inquieta. Algo no estaba bien con ella, pero el youtuber no tenía ojos más que para limpiar su credibilidad y evidentemente salvar esa fortuna que se había hecho con base a su canal de YouTube. A pesar de eso, 2 horas antes de que se cumpliera el plazo, sonó el teléfono de su habitación. Era una llamada directamente al hotel. El youtuber tomó la llamada y era ni más ni menos que una de las hermanas Alvarado, quien le estaba diciendo: $1 millón es nuestro. Hemos conseguido invocar a un demonio. Ven a esta dirección, rápidamente. El youtuber inmediatamente colgó, se cambió de ropa y salió de su habitación sin prestar atención al estado anímico de su esposa. Cuando llegó ahí, en ese momento encendió el celular. Tardó cerca de 2 horas en trasladarse hasta el lugar que las hermanas Alvarado le habían dicho. Cuando iba de camino, recibió un mensaje de parte de su producción: es urgente que veas esto. En ese momento, él abrió el mensaje solamente para ver que había un misterioso papel en medio del libro. En ese momento le vino a la cabeza la misteriosa sentencia, la premonición que la niña había dicho cuando dejó el libro en la librería. En ese momento pidió que le fuera ampliada la imagen, pues se veía ligeramente borrosa. Y en esa imagen podía verse una caricatura hecha a papel y lápiz de parte de la niña, pero ahí se veía muy claramente la foto de las hermanas Alvarado. En la parte de atrás se veía un círculo de hostias consagradas y adentro de ese círculo un niño que no medía más de 1,20 m. Se alcanzaban a apreciar en su frente unos pequeños cuernos y unas cuencas vacías. Cuando finalmente el youtuber se bajó, se dio cuenta que el lugar era una escuela abandonada. Ya estaba en la puerta una de las hermanas Alvarado. Le dijo: necesito que cierres los ojos. Acompáñame, confía en mí, por favor. En ese momento, la hermana tomó de la mano al youtuber y comenzó a penetrar dentro de la escuela hasta que llegaron a un salón bastante abandonado, pintarrajeado. El youtuber obviamente engañó un poco a la hermana, pues de cuando en cuando iba abriendo los ojos y cuando casi llegan se dio cuenta que pisó la mano de un cadáver. Cuando finalmente llegaron ahí, la hermana le dijo que abriera los ojos. En ese momento el youtuber vio que había una gran cantidad de cosas apiladas. Primeramente, había un círculo de hostias consagradas, bastante grande. Había Biblias, estampitas de santos. Había una reliquia que se robaron las hermanas de sabrá Dios qué iglesia. Y en el centro había una pezuña de una cuaga sudafricana, solamente ahí, como un adorno. También había un poco de sangre, tal cual lo refirieron en el video del ritual. Y ese misterioso niño que estaba en el dibujo también estaba en el centro del círculo. Apenas se acercó y el demonio le dijo: María Ketoraya Felakastota Magat Sorjuni Halad Svendetet.
El youtuber le dijo, repite lo que acabas de decir. El youtuber inmediatamente reconoció que era el húngaro, el idioma, que su esposa hablaba. ¿Acaso quieres salvar tu fama y tu fortuna?, le dijo el demonio. Repite lo que acabas de decir, demonio. Mientras esto hacía, el youtuber quiso sacar su teléfono, pero recordó que ya no tenía espacio. Le dijo a una de las hermanas que le prestara su teléfono. Inmediatamente activó el traductor. Eres un idiota. Tu sacrificio ha sido aceptado. El youtuber volteó a ver a ese niño que tenía una voz poco común. Era el demonio mismo quien le hablaba. No, para poder yo aceptar esto, yo tengo que ofrecerte el sacrificio, no lo puedes tomar tú. Te equivocas. El sacrificio ya ha sido ofrecido y aceptado. Repíteme lo que acabas de decir. Repíteme tu bienvenida. El demonio solamente se volteó para decirle, María Ketoraya Felakastota Magad Sonjuhalad Svenbedet. En ese momento, el traductor hizo su trabajo. El demonio comenzó a desvanecerse en medio de una nube de azufre, mientras la otra hermana Alvarado caminaba como si tuviera los tobillos rotos y los ojos completamente rojos. El traductor dijo, María se ahorcó hace 2 horas. Sufrió una muerte terrible. No les puedo decir más acerca de esta historia. El youtuber sigue creando contenido. Lo pueden encontrar muy fácilmente en los canales de YouTube. Verifiquen las fotografías al inicio de esta transmisión, a ver cuál coincide con esta historia. Por lo pronto, yo, su amigo Mariano González, les deseo que hayan disfrutado de esta historia. Y esta historia es patrocinada por Centro Universitario San Pablo. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, te lo hará llegar. Cuenta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, hay mucha información en la red. Alguna es veraz, otra no lo es. Nosotros aquí solamente se las hacemos llegar de manera informativa, para que tengan la debida precaución en siempre revisar lo que a sus ojos y oídos llega. Yo por lo pronto soy su amigo Mariano González. Me despido para seguir investigando más de estos casos y traérselos a ustedes en Los Secretos MDP. Por lo pronto,
Me retiro agradeciendo como siempre el favor de su preferencia y recordándoles que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Tengan una muy bonita noche.